psiquiatra, psicoterapeuta, con especialidad en terapia familiar y de pareja, maestría en terapia, en hipnosis ericksoniana y en programación neurolingüística. Estamos en su programa número 11, Consultas con el Psiquiatra, dentro de nuestro canal Lucero del Mediodía Online. En este programa número 11 hemos ya recibido, afortunadamente, de parte de quienes nos hacen el honor, el favor de escucharnos, de vernos a través de internet, varias preguntas e inquietudes acerca de los temas que hemos tratado sobre la salud mental. Insisto que este programa tiene como interés fundamental el poder acercar los elementos profesionales en el terreno de la salud mental que puedan ser no solamente de información, sino también de utilidad para las personas que nos hacen el favor de vernos y que puedan ayudarles a identificar, ya sea en su caso, si es así, en ellos mismos o en familiares o personas cercanas a ellos, sobre las distintas patologías y trastornos que existen en el amplio mundo de la salud mental. Lo hemos repetido en algunas otras ocasiones que esta área y este tema de la salud mental es muy importante, dado que por las circunstancias y situaciones de vida que tenemos actualmente en nuestras sociedades, la problemática relacionada con esto es cada vez más frecuente, más amplia. Y no podemos ser ajenos a la prevención, que es el elemento fundamental que se plantea en la medicina y en esta área no es la excepción, a fin de prevenir y evitar, en la medida de lo posible, el desarrollo o la complicación de los padecimientos emocionales, mentales. En nuestro programa pasado hablábamos acerca del área de la psicosis, que es un capítulo de la psiquiatría muy importante y que tradicionalmente ha sido conocido a veces de manera peyorativa como la locura. Esa pequeña o gran locura que dirían algunos, todos tenemos un poquito de la misma, y cuando hacemos referencia a ello podemos decirlo o plantearlo desde varios puntos de vista, ya sea en el sentido de que podemos ser portadores de una genética, una herencia acerca de los trastornos, en este caso asociados a la psicosis, que sería pues el término científico sobre estos padecimientos, y que no somos conscientes o evidentemente no tenemos los elementos para identificar si tenemos esa predisposición hereditaria a desarrollar en un momento dado una enfermedad de este tipo, o bien en momentos o en situaciones en donde mucha gente, muchos pacientes así lo comentan, parecen perder el control de sí mismos, perder los límites del manejo de sus funciones mentales, de la conciencia de realidad de las cosas, y actuar de manera que parece pues totalmente fuera de control, pérdida de las condiciones y de las características de la conducta de la persona a la que le está sucediendo. Hablar de la psicosis es un tema muy amplio. Trataré de sintetizarlo en este programa. Repito, la ocasión pasada hablábamos sobre la esquizofrenia, que es dentro de los trastornos psicóticos el padecimiento, la enfermedad pues más representativa y que tiene una relativamente alta incidencia, aproximadamente alrededor del 1,5% de la población en general padece en algún momento de la vida de esta enfermedad. Pero no solamente es la única, la esquizofrenia, que ya de por sí es un padecimiento serio,
crónico, incurable lamentablemente hasta el momento, pero que puede verse o detectarse en etapas tempranas, en las cuales digamos que apenas se van observando los cambios iniciales de la enfermedad y que es de llamar la atención alrededor de la adolescencia, o a veces en la niñez o en la juventud temprana, cambios en la conducta social, por ejemplo. Los pacientes con este padecimiento, para retomar un poco el tema de la esquizofrenia, tienden a aislarse, a ser poco sociables, poco expresivos, comunicarse muy poco, retraerse no solamente de las relaciones sociales, escolares o de amistad que tienen, sino como lo vemos en alguna de las imágenes, aislarse dentro de la propia familia, dentro del propio hogar, tender a mantenerse como aparte, porque una de las características de la esquizofrenia es el desarrollo cada vez más amplio, más grande, de este mundo interno que absorbe propiamente la atención y la conciencia de los pacientes con este padecimiento en cualquier edad, y de manera que el mundo externo pues es ajeno o no es relativamente importante para ellos, además de que ese mundo externo tiene en la percepción de los pacientes con la esquizofrenia una característica de ser agresivo o de ser de riesgo o de peligro. Recordemos que la percepción es uno de los factores que tienen mucho que ver con el desarrollo de los síntomas, y la percepción que tienen los pacientes en general con la psicosis y particularmente con la esquizofrenia es de verla de una manera distinta. Decíamos que, por ejemplo, pueden ver ellos en una palabra o en una actitud del exterior, un gesto, una expresión, un vehículo de tal o cual color, o la mención de alguna palabra o una frase, una doble intención. La percepción que tienen está distorsionada por la alteración en el funcionamiento no solamente químico, sino también neurofisiológico de las estructuras cerebrales relacionadas con la percepción. De modo entonces que esta percepción que se tiene no es la que en condiciones normales podría tener la misma persona o cualquiera otra. Entonces, esa percepción, si es amenazante, si resulta como algo que puede causar daño o perjuicio a la persona, entonces produce pues una reacción de defensa. Esta reacción de defensa pues es la conducta que nosotros observamos en las personas con este problema. Esta reacción de defensa es o hostil o defensiva, o bien una conducta de cerrarse, digamos, ante la relación con los demás, simplemente aislarse, encerrarse en su habitación, en su cuarto, es algo muy común. Frecuentemente cuando llegan pacientes con esta problemática, los familiares refieren que pueden tener ya meses o años en donde han estado retraídos, aislados, han dejado de relacionarse, de ir a la escuela o de ir a trabajar, no quieren hablar prácticamente y se la pasan, como dicen, encerrados en su propio mundo. Ese mundo físico pues sería, por ejemplo, su cuarto, su habitación, su casa, en todo caso, pero sobre todo es el mundo interno, en el cual ellos consciente e inconscientemente forman una barrera, pero muy, muy importante, para, para protegerse y no estar expuestos a las situaciones de riesgo que ellos perciben. Cuando se expresan, cuando se comunican, ellos lo hacen en términos o en una manera que parece realmente, y lo es de alguna manera, incongruente, incoherente, no tiene sentido, como si que las frases que ellos expresaran o dijeran no tienen una relación lógica o un sentido lógico para nosotros, para quienes lo vemos y lo escuchamos y lo entendemos desde afuera, pero
para la realidad interna sí tiene un sentido. Esta lógica habitual que utilizan los pacientes, las personas, pues es una lógica muy diferente cuando están ya dentro del proceso de la enfermedad de la esquizofrenia, por ejemplo, en ese caso. De modo entonces que poder comunicarse, poder dialogar en términos, diríamos que normales o habituales, no es posible. Es muy difícil, ya que muchas cosas adquieren un sentido simbólico, y esto es algo que le cuesta obviamente trabajo a la familia entender. De manera que poder llevar a cabo, por ejemplo, si no están bajo tratamiento, por supuesto, actividades sencillas, incluso normales para cualquier persona, para ellos mismos, les es muy difícil. Y parte importante del trabajo del psiquiatra, de uno como terapeuta familiar, es ayudar tanto a la familia como a los pacientes a poder organizar un tipo de relación y de comunicación que resulte pues lógico y que resulte funcional para el desarrollo de las actividades habituales, normales y cotidianas de los pacientes. Estos son aspectos clínicos que son interesantes y que vale la pena tomar en cuenta si es que, repito, podemos ver o conocer directa o indirectamente personas que están en esta situación. Regresamos en un momento para continuar con este tema. Estamos nuevamente en este su programa, Consultas con el Psiquiatra. Soy el doctor Héctor Rocha y estamos tratando el tema de la psicosis, dentro de las cuales la esquizofrenia pues, es la principal, el representante de este tipo de padecimientos, pero no es la única. Quisiera ahora referirme a otros tipos de psicosis, porque no todos, aunque los síntomas y la observación clínica puede ser muy similar, las causas y el tratamiento en ocasiones es diferente dependiendo del tipo de psicosis. Por ejemplo, hay un tipo de psicosis que es transitoria, es pasajera y que puede semejarse a la esquizofrenia, y que son las psicosis asociadas al consumo de drogas, de sustancias. A lo largo de los años hemos visto muchos casos de pacientes, por ejemplo, con el consumo de la marihuana o de anfetaminas, cocaína y otro tipo de drogas estimulantes del sistema nervioso, que llegan en un momento dado a desorganizar o a hacer tanta el efecto de estas sustancias psicotrópicas que alteran precisamente lo que mencionábamos, estos procesos tanto neurofisiológicos como químicos de las estructuras cerebrales asociadas a la percepción, al juicio, a la conducta, a la expresión de las emociones, que generan o se observan cuadros clínicos muy parecidos
a veces incluso difíciles de distinguir en un momento dado, de la esquizofrenia. Por ejemplo, es característico que algunos consumidores de estas drogas puedan llegar a presentar en un momento dado alucinaciones de ver, de percibir, tanto visualmente como auditivamente, palabras, voces, diálogos, acusaciones, acoso, expresiones de acoso, de agresión, de estas alucinaciones auditivas que perciben, o también además tener síntomas alucinatorios